pero... Wikipedia no es una enciclopedia, ¿eh? Pero bueno. No, que Es va, que madre que mía. va, que va, que va, que va. Que va, para Te lo nada. dice alguien que se ha leído como 20 enciclopedias, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos ahora mismo pues en un debate con el Nóminas, el famoso El Nóminas, un progre de izquierdas que, bueno, que va a defender la postura hoy de que la deflación es mala. Deflación entendida pues como que la capacidad adquisitiva del dinero suba, es decir, que puedas comprar más cosas con la misma cantidad de dinero, eso es malo, y un poco de inflación es bueno. Supongo que te referirás a solo un poco. Bueno, entonces, pues bueno, vamos a hablar de estos temas y a ver qué nos dice el Nóminas. Expon tu postura, luego de esto y luego ya contestaré. O sea, ¿qué opinas? ¿Por qué dices que eso es malo? Bueno, es de primero de economía, ¿vale? Cualquiera que se haya abierto un libro de economía en su vida sabe que en un sistema capitalista la deflación, ¿vale?, es mala, ¿vale? Es mucho peor que la inflación. ¿Me ves bien, Siro? Sí, sí. Vale, bien, seguimos. ¿Vale? La deflación es mala, ¿por qué? Porque la deflación es consecuencia de una bajada del consumo, ¿vale? Si baja el consumo, baja la producción, las empresas ganan menos dinero, invierten menos, echan a la gente, baja el empleo, baja el consumo y así sucesivamente, ¿vale? Es una rueda que no para, ¿vale? La inflación es completamente lo contrario, es una rueda que gira hacia el otro lado, ¿vale? Aumenta el consumo, aumenta la producción, aumenta el empleo, ¿vale? Esto es bastante sencillo de entender, tampoco hay que ser aquí un gurú de la economía para saberlo, ¿vale? La deflación siempre va acompañada de paro, ¿vale?, de una bajada de los precios o una bajada de la calidad de los productos, ¿vale? Y esto ya lo hemos vivido. Del 2008 al 2015 vivimos muchas temporadas de deflación y coincidió con la crisis, ¿vale? Siempre que hemos tenido inflación ha coincidido con momentos de crecimiento económico. Esto yo creo que tienes... ¿Cuántos años tienes ahora mismo? 31. 31. Bueno, pues yo tengo 30. Has vivido igual que yo la crisis del 2008 hasta el 2015, más o menos, ¿vale? Que es más o menos cuando fueron los peores años de la crisis donde tuvimos deflación. ¿Tú te acuerdas de esos momentos, lo que pasaba entonces? Yo me he muteado para que tú expongas. Estuve diciendo. Sí, me acuerdo. Bien, pues si te acuerdas, pues sabrás que la deflación lo que provocaba era una rueda, ¿vale? Un círculo vicioso que lo que provoca es que baje el consumo, baja la producción, baja el empleo constantemente, ¿vale? Y cuanto más rueda esa rueda, para peor. Cuanto más tiempo se mantiene la deflación, ¿vale?, más de 2 trimestres un país ya se considera en crisis económica, en un sistema capitalista como el nuestro, ¿vale? Porque hay que asumir que estamos en un sistema capitalista. En este sistema capitalista no se puede soportar la deflación durante un tiempo, pues 2 trimestres seguidos ya se considera una crisis. Cualquier economista te lo va a decir, ¿vale? La inflación sí, la inflación no es bueno, una inflación como la que ha tenido Venezuela, que han subido los precios de una manera totalmente exagerada, ¿vale? Pues esto no es bueno, pero tener una inflación mantenida de alrededor del 2%, 1,5, 2, 2,5, pues es como se mantiene el sistema capitalista, porque sin esta inflación, ¿vale?, lo único que provocamos es crisis constante, ¿vale? Para evitar la crisis tenemos que mantener una inflación contenida en el tiempo y mantenida, que no pase una inflación del 5 o del 10, que eso sería una barbaridad, ¿vale? Eso sería otro problema económico. La inflación es mala, pero es un veneno, pero no es un veneno que te mate en una dosis contenida, ¿vale? Para que me entiendas, ¿vale? Pero la deflación, si hay un 0,5 de deflación, ya es muy malo para el mercado, ¿vale? Te cargas el mercado si pasa eso, porque va acompañada porque tiene sus consecuencias, no es algo que pase porque sí, los precios no bajan porque sí, los precios bajan porque la gente no compra. Si la gente no compra, las fábricas no producen, si las fábricas no producen, te cargas el empleo, si te cargas el empleo, y así sucesivamente, ¿vale? Vale, dices que es de primero de economía. Luego dicen que no se adoctrinan en las escuelas, que eso es de primera de economía, que la deflación es mala. Vamos a ver, te voy a explicar un poco lo que es la deflación, lo que es la inflación y lo que es los tipos de interés, los precios y demás. Básicamente toda tu articulación reside en una falacia de autoridad, esto es cierto porque lo explica tal, los autores lo dicen y los economistas lo dicen, cuando podemos encontrar economistas de todo tipo que digan una cosa y la contraria. ¿Has abierto un libro de economía, me dices? Puedes abrir perfectamente libros de economía de
escuelas de la escuela austríaca. Tú estás refiriéndote a la escuela keynesiana, o los que dicen que hay que controlar la inflación de la escuela de Chicago. Esos sí que defendían eso, pero otros economistas no, y encima demostraban por qué no había que mantenerla. Dices que la deflación es consecuencia de la bajada del consumo. No, la deflación puede ser muchísimas cosas. La deflación es oferta y demanda de empleo. El precio del dinero depende de la oferta y la demanda que haya de dinero. Ya está, sin más. Si tú imprimes mucho dinero, entonces hay inflación. Si no imprimes dinero, se mantiene constante el precio, a no ser que la tecnología avance. Si la tecnología avanza, es más fácil cada vez producir, es más fácil aumentar la capitalización, o sea, aumenta la capitalización, es más fácil aumentar la producción por unidad de tiempo dedicado. Por lo tanto, con un mismo salario y con un mismo valor monetario, tienes muchísimo, con la misma cantidad monetaria, tienes muchísimos más bienes y servicios. La tecnología le ha pasado eso, tenemos un constante deflacionismo en la tecnología. No es lo mismo comprarse un ordenador hace 30 años que comprárselo ahora. Y aún digo más, imagínate comprar un ordenador ahora con la capacidad tecnológica de hace 30 años, te cuesta nada. Un coche de hace 30 años, aunque esté nuevo en las buenas calidades, con la tecnología anterior te cuesta nada. Ahora estamos comprando cosas muy superiores, pese a que los indicadores del IPC tengan precios diferentes, la tecnología que hay detrás no estamos comprando lo mismo. No es lo mismo comprarse un móvil que comprarse, pues, que si radio, que si ordenador, que si tal, que si cual, porque cuando compras esto estás comprando muchísimas cosas a un precio muy, muy, muy inferior. Eso es deflación. Hay muchas escuelas que defienden la deflación y, por ejemplo, tú dices eso, que hay inflación, un periodo inflacionario en la burbuja y un periodo deflacionario en la crisis. Entonces tú, de ahí, por pura correlación, no por que no causalidad, dices, no, entonces es buena, que es bueno que haya inflación, y es malo. No correlación. ¿Cómo? No, por correlación. Por casualidad, no correlación. No, casualidad menos. Por causalidad no, por casualidad menos, es por correlación lo tuyo. Entonces, lo que pasa en las crisis... Espera, perdona, espera un momento, acabo de explicarte la introducción y luego ya respondes tú, porque eres muy de interrumpir. Entonces, te voy a explicar cómo funciona la deflación y cómo funciona la inflación y cómo funcionan las burbujas y cómo funcionan las crisis. Tú, cuando estás en una burbuja, cuando estás en una burbuja normalmente se producen, pues porque los bancos centrales bajan los tipos de interés para controlar la inflación. Entonces, o sea, controlar la deflación y todo el rollo. Entonces emiten masa monetaria, emiten dinero, bajan los tipos de interés, se presta mucho más barato, la gente se endeuda más porque es más barato el crédito, por lo tanto meten más dinero en el mercado. Entonces, como es muy fácil invertir, se invierte muchísimo, se crea inflación porque se está... se está metiendo dinero en el mercado y la inflación no suele ser siempre equitativa. Por ejemplo, en España la inflación se ha ido sobre todo al precio de los alquileres, al precio de los pisos. Toda la inversión, o sea, muchísima inversión, se ha ido en esa dirección. ¿Qué pasa? Que eso es dinero ficticio, no era dinero real, ahorrado. Los tipos de interés son la relación entre lo ahorrado y lo que tenemos, o sea, la demanda de dinero y la oferta de dinero, ¿vale? Entonces, si tú bajas eso, si tú alteras eso, se crea un indicador falso para los inversores e invierten más de lo que deberían. Vivimos por encima de nuestras capacidades por culpa de esa alteración de precios. Entonces, tú, cuando estás con todo esto, llega un momento que es insostenible porque es falso, es mentira. Te has inventado el tipo de interés. Ahora estamos en un tipo de interés a cero, es impresionante. Entonces llega la crisis. No se puede seguir pagando. Y entonces los precios de estas inversiones especulativas y totalmente inflacionarias se desploman. Es decir, no es que la deflación cause las crisis, es que precisamente cuando hay una crisis se pierde la inversión, se pierde todo, entonces vuelven los precios a su estado normal. Muchas personas, estoy seguro que tú también defiendes la regulación de los alquileres, la regulación de los pisos, que no pueden ser tan caros los alquileres, ¿no? Pues todo eso es deflación. Si se pide una ley de alquileres máximos, se está deflacionando. ¿Por qué? Porque con el salario puedes pagar más. A ver, entonces, esto de que baja el consumo... Un momento. Esto de que baja el consumo es bueno. El capitalismo se sostiene en el ahorro. Y no vivimos en un sistema capitalista, sino en un sistema keynesiano, un sistema pues de la escuela de Chicago, como mucho, con bancos centrales. Capitalismo es libre mercado y propiedad privada. En la banca no hay libre mercado. Precisamente esto es un crédito intervenido. Esto es lo que proponía Marx en su manifiesto comunista. La existencia de bancos centrales y la retirada del patrón oro. Estamos en esa situación.
Entonces, que baje el consumo es buenísimo porque estamos hablando de las últimas etapas de consumo. El consumo hay de muchísimos tipos. El consumo es, por ejemplo, consumes en una inversión. Eso también son etapas de consumo. Si consumes en la fabricación de algo, puedes consumir tornillos para fabricar coches. Eso también es consumo. De lo que tú estás hablando es del consumo final, que es de lo que se consigue mediante el estímulo monetario que crea la inflación. Haces que la gente consuma más, pero no la gente en general, sino el gobierno, porque el dinero va directamente al gobierno. Estás castigando al ahorro y estás poniendo un impuesto al ahorro. Entonces la gente paga más, pues el Estado paga más, sube los precios artificialmente de las cosas y los demás nos jodemos. Entonces, no estás castigando el ahorro si haces una deflación, es decir, si no imprimes dinero, lo que estás haciendo es posponer el ahorro final de los productos y hacer que la mayoría, y hacer que más recursos vayan a inversión a futuros. Las sociedades que más consumen son las más pobres. Una sociedad de nómadas que viven pues de consumir todo lo que consiguen, no invierten nada y son los más pobres, son los que se mantienen más pobres. ¿Que suba el Bitcoin es crisis? ¿Que suba el Bitcoin es malo o es bueno? Porque eso es deflación, que suba el Bitcoin. No vimos el capitalismo, esto ya te lo he comentado. Y la crisis no se considera crisis, la bajada de la... O sea, la deflación no se considera crisis. Crisis se considera 3 trimestres con bajada del PIB, del PIB, desde el PIB per cápita. Pero bueno, eso son cosas arbitrarias de números macroeconómicos que no necesariamente reflejan la realidad. Y los precios, los precios de los productos, eso, bajan por el aumento de la tecnología. Que aumente la tecnología, que crezca la tecnología, que nos capitalicemos y que automaticemos las cosas y que por lo tanto tengamos muchísimos más recursos y por lo tanto sean mucho más baratos, yo no veo en ningún sitio que eso sea malo. Así que bueno, a ver si me puedes rebatir algo de todo lo que te he dicho. Me puedo responder a unas cuantas cositas, que has dicho muchas cosas. Vale, primero, los ordenadores de antes, como los de ahora, no tienen punto de comparación. Eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho. No, la producción de ordenadores de antes no tiene punto de comparación con la producción de ordenadores de ahora. Claro. ¿Vale? En los años 80 no todo el mundo tenía un ordenador en su casa. Claro. ¿Vale? ¿Y? Hoy en día todo el mundo tiene un ordenador en su casa. Por eso ha bajado el precio. Porque la oferta se ha equilibrado con la demanda. ¿Vale? No es lo mismo tener un coche en los años 800 que tenerlo ahora, ¿vale? Antes lo tenían 4 gatos, ahora lo tiene todo el mundo. Nóminas, ¿vale? ¿Cuánto se tardaba antes en fabricar un coche y cuántos recursos se necesitaban y cuánto valían todos esos recursos y qué dificultad había? ¿Cuánta mano de obra se necesitaba y cuánto se necesita ahora? La capitalización y la aumento de los recursos. Sí, no, yo te dejaba hablar, así que esperaba que me dejaras hablar a mí. Nóminas, ahora... Ahora hay muchísima más demanda. O sea, ahora hay muchísima más demanda que coches y de ordenadores que en el siglo. Que en las épocas. De hecho, la demanda ha bajado bastante por la crisis. No, ahora hay muchísimo más. Esto hay que seguirlo. Pero yo lo que te estoy refiriendo es que no me puedes comparar la producción de los LED, las luces LED, ¿vale? ¿Cuándo salieron valía 500 euros la bombilla? Deflación. Ahora mismo. ¿Sí? Eso ¿Vale? es deflación. ¿Por qué vale 5 euros la bombilla? Porque se produce muchísimo más. Deflación. Se ha normalizado su uso, ¿vale? Cuando no puedes comparar un producto que sale al mercado nuevo, ¿vale? Con un producto que lleva muchísimos años consumiéndose. Deflación. ¿Vale? No se puede comparar esto porque es una comparación realmente que no tiene ningún sentido. Capitalismo, ahorro, ¿vale? Trabajo duro. Esto no es hay deflación. otra cosa. Hola, esto lo que pasa es que un producto se ha normalizado su consumo, ¿vale? Como el de los móviles. Un móvil hace unos años era impensable que un móvil te costara un sueldo. Era completamente impensable esto, ¿vale? ¿Cuándo los móviles eran antes como prácticamente eran radios, ¿vale? Y valía una pasta. Cuando salieron. Ahora ya todo el mundo tiene un iPhone en casa. No es lo mismo. Pues bueno, en ningún momento me has demostrado que... Cómo... Sí, en ningún momento me has explicado cómo por qué es mala la deflación, ni por qué es buena la inflación, ni nada. Pero bueno, aquí seguimos, ¿eh? Sí, te lo estaba explicando, la verdad. La deflación siempre va acompañada, ¿vale? De paro, ¿vale? Sí, ¿por qué? Bajada de la producción. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Cómo que por qué? Porque la gente no compra. No bajan los precios porque sí. ¿Tú me has escuchado? Es que tú te crees que los precios bajan porque sí. Y no es porque sí. Por el aumento técnico, por ejemplo. Si los precios bajan es porque baja el consumo, ¿vale? Si los precios bajan es porque baja el consumo. O porque aumenta la oferta. ¿Vale? Puedes bajar los precios aumentando la oferta. ¿Vale? Pero eso no es deflación. Eso es exactamente deflación. Es lo mismo. Oferta y demanda. Bueno, la deflación no es eso exactamente.
La deflación es una bajada generalizada de los precios, no que un producto baje porque se produce que más. puede ser por oferta, que puede ser por demanda, ¿no? ¿Vale? Si la... Puede ser, a ver, escúchame, la deflación no es que un producto baje porque ahora se produce más, como pasa con los ordenadores. Con todo. ¿Vale? Es que todos los productos bajen a la vez. Eso es deflación. Si baja el petróleo, bajan todos los productos a la vez. ¿Es malo que baje el petróleo para España y es súper judicial? A España le va bastante bien que baje el petróleo. Entonces la deflación es buena, ¿no? Bueno, a ver, lo que te estaba explicando y te está explicando cómo funciona la deflación, tú estás siempre relacionando los momentos deflacionarios con las crisis, pero es que deflación puede haber en cualquier otro momento en que se aumente la tecnología. Si por ejemplo, Internet creó una deflación generalizada en todo el planeta. ¿Por qué? Porque aparecieron un montón de bienes y servicios a un precio ridículo. O sea, ¿cuánto nos costaba antes ver una película? Pues 8 euros en el cine, 3 euros alquilándola. ¿Cuánto nos cuesta ahora? 0. Podemos ver una película en internet. Eso es deflación. Ha bajado el precio de muchísimas cosas porque ahora... Es que una cosa que no se tiene en cuenta en los índices de inflación y de deflación son los productos que ahora tenemos gratis. ¿Cuánto costaba una enciclopedia ahora? ¿Cuánto nos cuesta Wikipedia? Nada. ¿Cuánto nos cuesta el entretenimiento antes? YouTube, ¿cuánto nos cuesta? Nada. Hay un montón de productos que valen 0. Wikipedia no es una enciclopedia, ¿eh? Pero bueno. No, que va, para nada. Lo dice alguien que se ha leído como 20 enciclopedias, ¿vale? No es Wikipedia bastante incompleta. Madre mía, hay estudios que demuestran que tienen los mismos errores que la enciclopedia Oxford, pero nada, ¿eh? Lo que he explicado, que el aumento técnico, el aumento tecnológico y el aumento de oferta de bienes y servicios también hace que los precios bajen. Eso es deflación, eso es buenísimo. Es que de hecho, ¿cuánto costaba el trigo en la Edad Media? ¿Cuánto costaba alimentarte de trigo? ¿Cuánto costaba el trigo? Pues la mayoría de parte de tu salario. La gente trabajaba pues para... prácticamente todo lo que se gastaba en eso, había economía de subsistencia, prácticamente todo se dedicaba a comer y ropa. A comer y taparse para no morir de frío. Está pasando hoy en día, ¿eh? No. Esto pasa hoy en día. No es verdad. Hay gente que su salario le da para pagar su casa y para comer. No. O sea, estamos hablando de comer y ropa y ya. Y estamos hablando de todo. De trabajo de 16 horas diarias. Y estamos hablando del 90 y pico % de la población. Hay gente que le pasa esto. Hay gente... Nóminas, por favor, de verdad. ¿Quieres intentar un poco, por favor, razonar y pensar antes de hablar? Estoy hablando de que la generalidad de la gente, el 90 y pico % de las personas vivían en esa situación. Ahora hay casos, sí, pero son el 90 y pico % nóminas. Son el 90 y pico %. ¿Y en España? ¿En serio? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, no es lo mismo la Edad Media que la Edad de ahora. Claro, porque ha habido deflación. Hemos mejorado en algo en 500 años. En la oferta, ahora tenemos, gracias a la capitalización, gracias a la tecnología, a la ciencia, al ahorro y todo el rollo, pues tenemos un montón más de oferta de todo tipo de bienes y servicios y por lo tanto son mucho más baratos. Es que tú crees que baje un producto el precio ya es deflación. Esto no es deflación. Sí, la deflación es que bajen todos los productos generalizadamente. Y es que todos los productos a largo plazo tienden a bajar. Prácticamente todos los bienes y servicios están bajando respectivamente del salario, quitando a algunos muy pocos, muy concretos, donde se les va la inflación, sobre todo los pisos. El resto tienden a decrecer con el tiempo. Y eso es bueno. O sea, de hecho, tú defiendes que los alquileres sean más baratos. Eso es deflación. Lo bueno es que aumente el poder adquisitivo. ¿Vale? Claro, y eso es deflación. Si aumenta el poder adquisitivo es bueno, porque los salarios aumentan más rápido que la inflación, que es lo que tendría que hacerse. ¿Vale? Que crecieran los salarios más rápidamente que la inflación. ¿Vale? Pues imagínate aumento Eso es lo que tendría que hacerse para que el poder adquisitivo constantemente aumentase. Pues imagínate subida de salario. Pues imagínate subida de salario y deflación. Pero no se ha aumentado los salarios en consonancia. Pues imagínate. Por eso yo te quería decir, la subida del salario mínimo. Imagínate subida de salarios y encima deflación. Encima patrón oro.